de 1994, cuando el resto de México apenas había celebrado Año Nuevo, en Chiapas salió de las sombras un grupo insurgente que decidió levantarse en armas: el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. $3,000 campesinos indígenas y mestizos caminaron hacia 6 cabeceras municipales en la Selva Lacandona y los Altos Centrales, incluyendo San Cristóbal de las Casas, en reclamo del reconocimiento de sus derechos básicos. Desde la noche anterior, de distintos puntos de la selva, comenzaron a salir el ejército zapatista como tal, pero también los milicianos. En muchos lugares los milicianos decidieron incorporarse en algo que fue como una especie de levantamiento en el sentido más amplio de la palabra, no solamente una operación militar masiva, ¿no?, sino la gente sumándose en la euforia a ese proceso de hacerse justicia. Los combates se extendieron a lo largo de 12 días. 2 bandos: el ejército mexicano, una fuerza formal e instruida, aún con la sombra de su actuación en la Guerra Sucia, contra varias células de zapatistas armados con palos, machetes y, en el mejor de los casos, con viejos y maltrechos fusiles, pero con una convicción como nunca antes. Y hubo confrontaciones y momentos muy sangrientos, como tú dices, en Altamirano, y lo de Ocosingo, lo del mercado de Ocosingo, ¿no?, que esos fueron los primeros cuerpos de zapatistas que logran, que llegan los fotógrafos a tiempo para reproducir esa imagen, y están los fusiles de palo. El anuncio se dio a través de la primera declaración de la Selva Lacandona, que fue transmitida por radio de la región el 1 de enero de 1994 y después difundida en medios de comunicación. En ella, el grupo insurgente expuso sus motivos para declarar la guerra al ejército mexicano. Pero nosotros hoy decimos basta, somos los herederos de los verdaderos forjadores de nuestra nacionalidad, los desposeídos, somos millones y llamamos a todos nuestros hermanos a que se suman a este llamado como el único camino para no morir de hambre. Pueblo de México, nosotros, hombres y mujeres, íntegros y libres, estamos conscientes de que la guerra que declaramos es una medida última pero justa. Están hablando de lo que ha sido toda esa resistencia de 500 años y formulan un pliego de peticiones de 11 puntos con el que amplios sectores de la población se pueden identificar. Los indígenas reclamando su derecho a ser sujetos de su propia historia, y después de tantas luchas, tantas décadas en los que fueron reprimidos y masacrados, se han hecho escuchar y se han hecho para que los volteen a ver con armas, aunque sea armas de palo, y con el pasamontañas, porque el pasamontañas también tiene eso, ¿no? Ya que no nos ven las caras, voltéenos a ver con las caras tapadas. La gente quiere vivienda, la gente quiere tierra, la gente quiere educación, la gente quiere salud, pero la gente quiere dignidad, la gente quiere libertad, la gente quiere ser reconocida en sus derechos. ¿En qué derechos? Los derechos. ¿Pero cuáles derechos? El derecho a tener derechos. Y es que entonces y desde hace décadas, los pueblos originarios en Chiapas y en general en el país vivían en la marginación e injusticia. Los finqueros tenían a peones acasillados, es decir, que no eran completamente libres, estaban ahí con deudas o viviendo en condiciones muy difíciles. Realmente así es como se vivía el señor feudal, el hacendado, con los salarios de hambre para los campesinos, guardias blancas para reprimir cualquier
síntoma de rebeldía. El pueblo de Chiapas, los hombres, las mujeres de Chiapas, durante muchos años habían muerto muertes impuestas, habían muerto de enfermedad, habían muerto de tristeza, habían muerto de represión, habían muerto de enfermedades curables. Del alzamiento se cumplen 30 años, pero el origen y causa que impulsaron la rebelión se remontan a mucho antes. Años de despojo de sus tierras y la entonces reciente derogación del artículo 27, con el que se privatizaron las tierras comunales y la entrada de México al Tratado de Libre Comercio. Con la modernidad de Salinas, la de Zedillo, el neoliberalismo, la forma como después Fox entendió de todo, la autonomía es peligrosísima, porque son las empresas las que van a tener el derecho sobre el agua, sobre la tierra, sobre las minas, sobre el aire y sobre la semilla. Abrir las puertas del mercado a las tierras ejidales y comunales, de modo tal que los campesinos desaparecieran por la buena, no a balazos, no con la intervención del ejército, no matándolos a todos como en las comunidades de Chiapas, sino por la vía de que vendieran la tierra y se fueran a trabajar en las fábricas y en las ciudades, o que se fueran a Estados Unidos en todo caso. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional estuvo años preparándose. El STLN se forma el 17 de noviembre de 1983, cuando un grupo de 6 guerrilleros, 3 indígenas, 3 mestizos, una mujer entre ellos, fundan el primer campamento. En el marco de lo que fue la teología de la liberación, se comienzan a formar agentes de la pastoral de origen indígena desde las comunidades. O sea, se forman catequistas, tuneles, que se vuelven como una especie de intelectuales orgánicos de las comunidades. Es una diócesis muy grande, los curas no se daban abasto para ofrecer los servicios religiosos. Estos catequistas los pueden ejercer, esos oficios religiosos, pero van mucho más allá de eso. Es decir, se va formando una intelectualidad indígena junto con, del lado de la Iglesia Católica como tal. A pesar de estar organizados, la desventaja ante las Fuerzas Armadas de México en los enfrentamientos fue brutal. Y las fotografías de los campesinos armados con fusiles de madera asesinados por el ejército tocaron fibras sensibles en México y más allá de las fronteras. El alzamiento tuvo efectos inesperados para el gobierno, para la sociedad, pero también para los zapatistas, ¿no? El subcomandante lo llegó a decir, que ellos no se esperaban, ellos se habían alzado en armas dispuestos a hacer la guerra, aunque fuera suicida, ¿no? Y la verdad es que el efecto que provocaron ellos les abrió otros caminos para hacer una política muy diferente que no habíamos visto. El enorme y masivo apoyo popular que se recibió desde un primer momento, si no necesariamente a favor de la vía armada, sí en contra de una solución represiva y a favor de una solución pacífica del conflicto. En los primeros días desde la insurgencia, el presidente Salinas intentó poner en duda la legitimidad del movimiento zapatista. Profesionales de la violencia, nacionales y un grupo extranjero, ajenos a los esfuerzos de la sociedad chiapaneca, asestaron un doloroso golpe a una zona de ese estado y al corazón de todos los mexicanos. El cese al fuego se acordó casi 2 semanas después del alzamiento. El diálogo se ha iniciado ya. El ZLN es una organización de chiapanecos, mexicanos, predominantemente indígena. El punto clave de las negociaciones es que estamos
pasando de la fuerza a la política. Se está pasando de las armas al diálogo. Los compañeros fueron claros al explicarle al señor comisionado que no venían a pedir perdón, que no estaban arrepentidos de luchar por sus derechos. Los diálogos que iniciaron entonces dieron luz a la problemática de los pueblos originarios y puso sobre la mesa la reivindicación de sus derechos, siendo el alzamiento zapatista el comienzo de una historia que continúa escribiéndose 30 años después. Desde el alzamiento zapatista de 1994, las negociaciones por el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios se dieron en medio de fricciones. ¿De qué tenemos que pedir perdón? ¿De qué nos van a perdonar? ¿De no morirnos de hambre? ¿De no callarnos en nuestra miseria? ¿De no haber aceptado humildemente la gigantesca carga histórica de desprecio y abandono? ¿De habernos levantado en armas cuando encontramos todos los otros caminos cerrados? De las negociaciones emanaron los acuerdos de San Andrés. El gobierno se compromete a reformar a la Constitución para reconocer en ella a México como un país pluricultural y multiétnico, a los pueblos indígenas como pueblos, sujetos de derecho, de manera fundamental, el derecho a la libre determinación y a la autonomía como expresión de esto. Pero este acuerdo no fue respetado por el gobierno. Traicionan PAN, PRI y PRD. Modifican, Zedillo modifica, altera el acuerdo de San Andrés Larraínzar. Y ese no es el acuerdo pactado. Se pierde en ese momento una oportunidad de reconocer a México como un país plurinacional en el que los pueblos indígenas son sujetos de su propia historia, ¿no? Se tienen derecho al territorio, al agua, a los bosques. Eso choca con el modelo neoliberal. Aunque oficialmente cesaron las hostilidades, entre 1997 y el año 2000, el gobierno emprendió una guerra de baja intensidad contra ellos. Todo este proceso de autogestión y autonomía se realiza a pesar del cerco y la actuación de los organismos paramilitares, de las políticas de contrainsurgencia, de la guerra de baja intensidad permanente que hay por parte del gobierno, de los distintos gobiernos en turno, locales y federales. El cese al fuego unilateral para evitar las grandes masacres, que yo creo que sí se evitaron grandes masacres, pero las masacres llegaron a cuentagotas y a cámara lenta, con el ejército desplegado en las comunidades, ¿no? Hubo pequeñas matanzas constantes, sobre todo en Tula y Sabanilla, en el norte del estado. Y así llega el momento de Acteal, en el 97. Fue entonces que el EZLN, pequeños núcleos de campesinos y grupos indígenas, comenzaron a construir comunidades autónomas. La autonomía de facto, la autonomía sin pedir permiso. Y comienzan a ejercer justicia sobre lo que son las tierras ocupadas, desarrollan proyectos colectivos
Y entonces, ¿qué es lo que vamos viendo a lo largo de todos estos años? Es un proceso muy interesante. Lo que vamos viendo es que este impulso autogestivo... Autonomía. Y esto sigue siendo hoy una reivindicación fundamental y se la debemos a un levantamiento indígena, a que ellos estuvieron dispuestos a hacer de la autonomía una bandera por la que había que luchar y, si era necesario y en un primer momento, por la que había que morir. Para 2012, llegó al frente del Ejecutivo un presidente con sangre en las manos, Enrique Peña Nieto. A su paso como gobernador del Estado de México, el último mandatario emanado del poderoso grupo Atlacomulco había autorizado la represión de los manifestantes en Atenco que se oponían al aeropuerto de Texcoco. En esa ocasión, las fuerzas del orden cometieron múltiples violaciones a los derechos humanos, vejaciones y abusos de todo tipo. Con ese antecedente, su llegada a Palacio Nacional fue duramente repudiada por el zapatismo. Las comunidades zapatistas y el EZLN invitaron a través de un comunicado a la celebración por el 30 aniversario de que emprendieron la guerra contra el olvido, el alzamiento zapatista, aquel 1 de enero de 1994. También por medio de la palabra escrita, han alertado sobre la amenaza que está cada vez más próxima a sus comunidades. El zapatismo ha conservado sus territorios, pero los grupos del crimen organizado han establecido una especie de cerco alrededor de sus territorios, creando en ciertos momentos muchas dificultades para su vida, la operación y la vida cotidiana. Previo a la celebración de su 30 aniversario, los zapatistas anunciaron el fin de sus juntas de buen gobierno y los municipios autónomos. Estos comunicados no son más que la punta del iceberg de cambios muy profundos que yo asumo, sin saberlo a ciencia cierta, están ocurriendo por abajo, en el territorio, pero están también pues, en un proceso de cuestionarse y transformarse y generar nuevas formas de resistencia contra esta realidad que se les está imponiendo y que es muy desafiante. De acuerdo con sus comunicados, en Chiapas reina el caos a causa de grupos criminales. Se ha intensificado la disputa entre el cártel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación por el control de la frontera, el control de las rutas, la leva de jóvenes para que se integren al crimen organizado, la venta de drogas, el narcomenudeo, prostitución de niñas centroamericanas que se introducen. Esto ha llevado por ejemplo, en la región de frontera Comalapa, Chicomucelo, a literalmente grandes enfrentamientos entre los cárteles. Al margen de sus transformaciones desde el alzamiento de 1994, la convocatoria que conserva el movimiento zapatista 30 años después está vigente, y a su aniversario en el Caracol de Dolores Hidalgo en Chiapas, asistieron invitados de todo el mundo, en conmemoración de su contribución por los derechos de los pueblos originarios. Sí aprendimos a pensar el progresismo, el ser de izquierda, de otra manera, menos rígida, no encajonada en las fórmulas que están en los libros y en los partidos políticos. Todo eso se rompió ese año y a partir de ese año se construyó mucho también, ¿no? Y hay que recordarlo y retomarlo, porque de ahí se pueden sacar muchas lecciones también para los desafíos que
que necesariamente estamos enfrentando ahora. Las obras ahora el Capitán Marcos pues se traducen al griego, al ruso, al persi, ¿no? A cualquier cantidad de idiomas. Siguen siendo una referencia para una parte de la juventud y de grupos de corte antiautoritario, diría, en todo el mundo. Mi hipótesis es que hoy sí estamos en un camino en el que estamos avanzando hacia las que podrían ser progresivamente y acumulativamente soluciones a estos problemas. Mientras que en ese momento estábamos en una situación de involución, estábamos retrocediendo y profundizando esos problemas. Esa es la diferencia. Pero de que entonces los problemas no estaban resueltos y hoy los problemas no están resueltos, a mí me queda claro. No, yo creo que no se han cumplido, que pasaron cosas que nos revolcaron, que nos hicieron cambiar y ellos lograron consolidar una forma de gobernarse a ellos mismos, pero el objetivo era para el país y ahí nos quedamos cortos. La oportunidad se perdió en el camino y eso se lo debemos a Fox, a los panistas. En 2024 se cumplen 40 años de la fundación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, 30 del alzamiento indígena de 1994 y 20 de la creación de los caracoles y las comunidades autónomas. De un movimiento zapatista que con su rebeldía convoca a los mexicanos a imaginar una mejor sociedad.